Hola mis amigos y amigas de YouTube, espero que tengan un espectacular día. Bienvenido otra vez a mi canal, Será Como Se Ve. Y después de un largo tiempo nos encontramos otra vez en mi canal. Disculpen la demora, he estado bien ocupado, pero ya estamos aquí para ver todas las funciones de este reloj. Ya yo le hice el unboxing a este reloj y ahora solamente vamos a ver todas sus funciones y todas sus características, tanto en el reloj como en la aplicación. Así que vamos al video. Bueno, aquí tenemos el reloj. Yo te quiero mostrar todas las funciones que este trae, pero también te quiero hablar de todas las funciones que tiene la aplicación. La aplicación se llama GloryFit. Y en esta aplicación lo que podemos hacer es vincular toda la data o la información que va recogiendo tu reloj inteligente y la va a estar suministrando a tu celular vía esta aplicación GloryFit. Pero ahora vamos a ver lo que trae el reloj de base. Cabe resaltar que estamos viendo el reloj de la marca Nerunsa, aquí lo tenemos, y estamos mirando el modelo P66D, que tiene un gran parecido al Apple Watch Serie 9. Obvio, guardando sus proporciones, porque no vamos a decir que es igual, pero sí tiene una gran similitud. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el sensor con el que mide la presión arterial y también el nivel de oxígeno que tenemos en la sangre. Y aquí tenemos el cargador, que es vía imán. Entonces solamente trae un solo botón, que es el que tenemos aquí. Cuando le damos nos enseña el reloj. Aquí tenemos para medir las calorías, el nivel de carga del dispositivo. Y también tenemos aquí los pasos. Si le damos de izquierda a derecha, vemos todas las aplicaciones que contiene el dispositivo o funciones que tiene el mismo. Entonces, si le damos de izquierda a derecha, encontramos todas las aplicaciones que trae el dispositivo, este reloj de la marca Nerunsa, el modelo P66D. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar lo que sería para lo de la parte fitness. Aquí podemos lo que mide la cantidad de horas de sueños. Aquí encontramos el cronómetro, la función que tenemos para medir, por ejemplo, el oxígeno en la sangre, también para medir el ritmo cardíaco, ajustes. También tenemos aquí lo de llamada. Esta interfaz la podemos cambiar a nuestro gusto. Y para hacer ese cambio solamente tenemos que volver atrás dándole aquí el botón. Aquí vamos atrás y luego le damos de arriba a abajo. Y aquí en este botón que tenemos aquí le damos y cambia las funciones. Fíjense que ahí puso otro estilo de funciones. Vamos aquí, vamos atrás y miren, como tipo cuadriculado. Volvemos aquí y le damos aquí y ahí lo cambió otra vez. Miren que las funciones cambiaron. Fíjense que también lo puedo volver así con el botón o de esta manera. Volvemos aquí y le damos. Quiero cambiar la presentación. En este caso, ahora la tengo así en forma listado, pero quiero volver a cambiarla. Ahora vamos a volver. Ya la tengo así como la tenía en la primera presentación. Tenemos otras configuraciones también, como el sonido del dispositivo. Si queremos, por ejemplo, llamar o buscar, aquí también tenemos varias opciones. Por ejemplo, esto para el brillo, pero también si quiero buscar mi dispositivo, mi celular, le puedo dar aquí y lo voy a buscar. Vamos de abajo hacia arriba. Aquí encontramos la parte de los mensajes que se van llegando aquí al dispositivo. Mensaje normal de texto. Para yo poder habilitar que se vean los mensajes de WhatsApp y de Instagram aquí, tengo que habilitarlo en la aplicación de GloryFit. Entonces, si le damos de derecha a izquierda, tengo las funciones, por ejemplo, que quiero de manera inmediata. Por ejemplo, el de medir la distancia, las calorías. Por ejemplo, el de medir la presión arterial. Aquí tenemos para medir el oxígeno en la sangre, bueno, el tiempo que dormimos, y también tenemos el clima. Todo esto puedo volver atrás o simplemente vengo aquí, le doy al botón. Esto es más o menos lo que trae el dispositivo o el reloj. También tenemos la opción en el mismo dispositivo, en el mismo reloj, de cambiar las carátulas o el fondo como queremos que se vea. Entonces vamos a esta opción que tiene como forma de reloj y le damos a los lados, y estas son las opciones que nos traen.
Tú dirás, pues solamente trae 5, trae 4. No, en la aplicación GloryFit nosotros podemos actualizar un sinnúmero de carátulas. O sea, hay muchas carátulas, o sea, hay muchos, vamos a decirlo así, temas que podemos ponerle al reloj. O sea que hay una gran variedad y eso está en la aplicación. Y eso es lo que vamos a estar mirando ahora, las funciones dentro de la aplicación. En la aplicación de GloryFit, por ejemplo, aquí tenemos la parte, por ejemplo, de medir los pasos, y que es la parte de inicio, donde encontramos aquí. Y aquí ya estamos mirando, por ejemplo, un resumen de la información que extrae esta aplicación al reloj y nos las lleva al celular. Aquí, por ejemplo, la distancia que hemos hecho hoy, el ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno, bueno, las horas que hemos dormido. Aquí, por ejemplo, arriba tenemos lo que podríamos decir aquí, la temperatura. Tenemos, por ejemplo, aquí que nos dice que sí, que está vinculado. Hay ocasiones que la información no aparece y es porque se está actualizando en el momento. Aquí abajo tenemos un renglón que es deportes, y aquí podemos, por ejemplo, indicar las diferentes actividades, y aquí podemos iniciar la actividad y así empieza un récord, por decirlo así, o una recopilación de información de la actividad física. Aquí tenemos ciclismo, también tenemos saltar la cuerda, bueno, varios deportes. Pero entonces tú dirás, bueno, ¿y esos son los únicos que tenemos? No, podemos agregar todos estos deportes y actividades de acuerdo a tus hábitos o de acuerdo a los deportes que te gusten, y esto lo podemos tener aquí como parte de este renglón de los deportes que vas a estar practicando. También aquí tenemos, por ejemplo, el dispositivo. Aquí tenemos varias configuraciones que van relacionados con el reloj. Por ejemplo, te mencionaba lo del tema de la carátula. Entonces aquí vamos, por ejemplo, a esta selección que dice tablero de instrumentos, y aquí encontramos, por ejemplo, las diferentes carátulas que podemos encontrar. Mi dial, estas son las que más o menos uno configura. Por ejemplo, aquí uno las crea, este es una base, y de ahí uno la va configurando, y bueno, y se graba aquí, se registra la que uno va haciendo. Y aquí encontramos todas las que trae en la aplicación que podemos vincular o configurar con nuestro dispositivo. Son muchas, o sea, eso no te vas a preocupar ahí de que te vas a aburrir porque tiene la misma configuración. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, varias configuraciones que queremos, por ejemplo, el sentarse, el tiempo que uno quiere que el reloj nos recuerde para que estemos activos, un despertador. Aquí, por ejemplo, la luz, cuando uno la mueve, encender, que se encienda. Informaciones, por ejemplo, básicas de configuraciones o actualización, o si queremos eliminar este dispositivo, el reloj, de la vinculación de esta aplicación de GloryFit. Y aquí tenemos ya lo que sería informaciones, por ejemplo, personales o objetivos. En este caso, número de pasos que queremos lograr. Yo puse 8000 como configuración básica, pero lo ideal sería que sean más. Entonces esto es todo lo que trae en la aplicación, y de verdad para mí yo lo encuentro bien funcional y intuitiva. Es fácil de manejar, es fácil de que nosotros podamos aprender a usar este dispositivo, y para mí es un dispositivo que es bonito, elegante, y bueno, tiene varias funciones. Lo que sí no he visto en este reloj que tenga juegos ni ninguna de esas interacciones o actividades. En el otro dispositivo que tenía, en la otra versión de un reloj que hice también anteriormente, ese sí traía juego. Bueno, esas son todas las funciones, las características que trae este reloj. Él tiene un gran parecido al Apple Watch Serie 9. Si tienes alguna duda o alguna pregunta o algo más que te gustaría puntualizar o saber de este dispositivo, déjamelo en la cajita de los comentarios que te leo. Así que dale like, suscríbete, comenta, y será hasta la próxima.